a empezar con la reseña del experto y el día de hoy tenemos a un invitado de lujo y voy a hablar un poquito de su formación académica. El doctor Julio Enrique Álvarez Ruiz es ingeniero en sistemas de información con maestría en administración de tecnologías de información por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, doctor en estudios regionales por la Universidad Autónoma de Chiapas y también cuenta con un doctorado en administración. Ha sido conferencista a nivel internacional en temas de educación a distancia, tecnologías de la información y comunicación, planeación estratégica con publicaciones en Cuba, Estados Unidos, Colombia y México. También es asesor y consultor en tecnologías de la información y comunicación, en innovación tecnológica y gestión empresarial. Como experiencia laboral, el doctor Julio ha ocupado puestos directivos en áreas de tecnología en información en Chiapas y Sinaloa. Es rector, ha sido rector, director regional académico, director en innovación, en tecnología educativa y programas online. Además es capacitador e instructor certificado de tutores en línea, docente de posgrados y licenciaturas en modalidad presencial y online en Uninova, Tecnológico de Monterrey, VM, UTEL, Universidad de Anáhuac, VG, UNACH, Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, entre otras. Imagínense toda esta experiencia y nos la va a compartir el doctor Julio. Doctor, para comenzar, fíjese que queremos saber un poquito acerca de cuál es su opinión en términos conceptuales de la modalidad de educación a distancia. ¿Cómo concibe usted esta modalidad o este concepto de educación a distancia? Bueno, pues antes que nada agradecerles, maestro José Francisco y maestro José Antonio, la invitación. Y me parece muy interesante iniciar esta charla a la que me han invitado con la parte conceptual de la educación a distancia. Podríamos decir con esta parte epistemológica. Principalmente porque en esta, digamos, en este recorrido que hemos tenido durante 20 años ya trabajando en este gran tema, es muy fácil confundir términos, ¿no? Hoy día podemos hablar de educación virtual, educación en línea, educación a distancia, educación abierta a distancia, etcétera, y podemos caer en muchos errores conceptuales y pensar que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, para tratar de resumir esta parte conceptual o esta parte epistemológica de la educación a distancia, partiríamos que en una primera categoría de análisis vamos a tener lo que es la educación presencial versus la educación a distancia. Y estas dos grandes categorías que vamos a decir están hasta arriba, de todo ahorita lo que te voy platicando, la educación, se van a diferenciar en cuanto al espacio-tiempo. ¿Por qué el espacio-tiempo? La educación presencial es el docente y el discente están en el mismo espacio y en el mismo tiempo. Es decir, el aula tradicional, en donde en una hora de clase estamos docente-discente compartiendo un proceso de generación de conocimiento. Mientras que en la educación a distancia, y ahí entraríamos ya a una primera parte definitoria o conceptual, la educación a distancia es cuando espacio-tiempo, ambos o alguno de ellos, no es coincidente entre el docente y el discente. Es decir, podemos estar en espacios diferentes, un chico en casa, el docente en su casa, y por otro lado, un chico entrando en la mañana y el docente entrando en la tarde. Ahí hablamos de espacio-tiempos totalmente diferentes. Pero también podemos hablar de educación a distancia cuando alguno de ellos no es igual, ¿no? Ejemplo, tenemos un curso que se está impartiendo en alguna plataforma y ese curso tiene la posibilidad de tener sesiones en vivo o estas sesiones que hacemos en diferentes herramientas, Meet, Zoom, etc. Bueno, el tiempo es el mismo, en esa reunión en Zoom el tiempo es el mismo, pero el espacio es diferente. Entonces ahí hablamos de educación a distancia. Entonces esta sería la primera gran diferenciación.
Y en esas categorías nada más tenemos o educación presencial o educación a distancia. Y la diferencia o la conceptualización para tener a esta pregunta, la educación a distancia la podríamos definir como aquella en donde el espacio-tiempo, ambos o alguno, es diferente entre docente y discente. A partir de esto pueden surgir algunas preguntas interesantes como, bueno, ¿y cuál es la educación online o virtual y todos estos términos? Tenemos a distancia, tenemos presencial. Ahora, podemos encontrar otras clasificaciones o otras categorías de análisis, pero que van a pertenecer a otro sistema clasificatorio. Por mencionar uno, ahorita muy general, la Secretaría de Educación Pública tiene lo que es la modalidad escolarizada, la no escolarizada y la semiescolarizada, ¿no? Y entonces ahí podemos empezar a jugar. La misma Secretaría de Educación en la no escolarizada tiene un juego de muchas variables como una educación que ya la Secretaría marcaba como híbrida, la cuestión virtual, etc. Pero bueno, esa es otra clasificación. Y a veces por eso empezamos a caer como en errores conceptuales. Y hay una que, con esta voy a terminar esta pregunta, importante para tener estos conceptos. Hay una clasificación o una categoría, una clasificación que nos va a permitir tener una nueva categoría de análisis que tiene que ver con la educación a distancia mediada por cuestiones electrónicas o cuestiones digitales. Entonces, dentro de la educación a distancia podemos tener educación a distancia por correspondencia, por ejemplo, como inició la educación a distancia. Y hoy día pues tenemos básicamente la gran mayoría de la educación a distancia se hace mediada por tecnologías de información y comunicación. Dentro de esa educación a distancia mediada por estas cuestiones digitales, vamos a encontrar una categoría o una nueva clasificación en donde tenemos educación online, educación virtual y, por otro lado, lo que conocemos o lo que se está dando a conocer con el tema de la pandemia, una nueva unidad en esas categorías que es la educación remota de emergencia. Entonces, hay mucha gente que ahorita está, o teóricos o investigadores que están trabajando estas tres, que es la educación online, la educación online es aquella que tiene componentes sincrónicos. Es, digamos, utilizamos plataformas, un LMS, pero tiene componentes sincrónicos. Es decir, el docente sigue guiando, porque sigue teniendo una parte sustantiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos sesiones en Meet, este tipo de cosas. Esa es la online. La virtual es cuando el estudiante ingresa a una plataforma y él va avanzando, va realizando sus actividades y prácticamente la función del docente es crear el espacio, el entorno virtual y hacer una retroalimentación del avance del chico, chica. Pero es el chico el que va avanzando. El docente no le imparte una clase como tal. Digamos que todo es asíncrono. Eso es lo virtual. El estudiante va aprendiendo solo en una plataforma. Un ejemplo de esto podrían ser los MOOC, los ya muy conocidos los MOOCs, en donde vamos nosotros solitos en esa plataforma y alguien en algún momento, bueno, algunas actividades son calificables, autocalificables, otras el docente entra, pero no tenemos como tal una clase en vivo. Entonces, esa sería la virtual. No tiene componentes síncronos, la virtual. La online tiene componentes síncronos, la online no. Y la educación remota, la educación, sí, remota de emergencia, muy importante analizarla, porque lo que estamos haciendo muchas instituciones hoy día, a partir de la pandemia, la gente que está trabajando en esto no la clasifica como educación a distancia, como tal, no como educación online o como educación virtual, sino como una educación remota de emergencia. Es decir, algo que de manera improvisada, con prisas y sin tener
todo el background suficiente atrás, tanto tecnológico como pedagógico, nos hizo voltear a estos temas de una plataforma, de redes sociales y lo que se nos podíamos tener a la mano, ¿no? Entonces, es importante todo esto y me parece muy rico que inicien con una pregunta en donde clarificamos primero los términos para ver luego cuando digamos, ¿es educación online, es virtual o de qué vamos a estar hablando, ¿no? Muy bien, gracias. Sí, doctor. Y bueno, ahorita que nos hizo la clasificación, pues yo creo que en la pandemia nos tocó a todos. Y seguramente también usted, ¿no? Porque incluso nos dio clases en materias anteriores en el doctorado. Y me gustaría saber cuál es su experiencia como docente trabajando en esta modalidad de educación a distancia. Obviamente, pues ha sido, en el doctorado ha sido mediado por la tecnología, lo que decía, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido su experiencia? Pues mira, yo inicié a trabajar el tema de educación a distancia como docente y también, digamos, desde la parte tecnopedagógica en el año 2000, sí, 2000 fue, 2001, con la Universidad de Anáhuac, con el primer ejercicio de universidad virtual. Y mi experiencia para, digamos, clasificarla ha sido en algunos momentos muy interesante, en otros momentos muy, ¿cómo podríamos decir? Frustrante, ¿no? Empezaré por la frustrante. La frustrante ha tenido que ver, una, cuando no existen los medios suficientes, ¿no?, para poder brindar esa educación a distancia. Cuando se concibe que brindar una educación a distancia es simplemente tener una plataforma educativa y con ello ya la hicimos, ¿no? Y muchas veces no tomamos en cuenta al estudiante, si es educación básica, a los padres de familia, porque también son actores importantes en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, y los mismos docentes, ¿no?, las competencias, etc., ¿no? Cuando nos centramos sobre la parte tecnológica, te puedo decir que ha sido muy frustrante como docente porque te toca a ti ver el resultado de ese proceso. Ver estudiantes que no ingresan, estudiantes que tienen dificultades para entregar tareas, te toca ver eso, ¿no? Entonces, te frustra. Otra cuestión frustrante es en ciertas instituciones educativas, estos procesos de educación a distancia, más bien, y no por temas de la pandemia, sino desde atrás, no hay realmente un acompañamiento pedagógico, ¿vale? Y el acompañamiento pedagógico tiene que ver con muchas cuestiones que podríamos resumirlo en una palabra, hoy tan de moda, pero también con muchos bemoles en ese de moda, que es el diseño instruccional. Entonces, muchas veces hay carencia de diseño instruccional y, como te decía, hoy tan de moda, y también habría que entender qué es el diseño instruccional, ¿no? Y muchos creen que, o pensamos que el diseño instruccional es simplemente hacer un diseño de actividades, cuando el diseño instruccional va mucho más allá de diseñar tus actividades o tus estrategias de enseñanza-aprendizaje, sino tiene que ver con todo un proceso de un camino que el alumno o el estudiante o el docente tiene que seguir para construir un conocimiento. Entonces, ahí también es frustrante porque tú ves o ingresas y el alumno pues simplemente entra a una plataforma y entiende que lo único que tiene que hacer es cumplir por entregar una actividad. Más que llevar a cabo un proceso de construcción de conocimientos, el estudiante se convierte simplemente en una maquinita que dice, el domingo tengo que entregar, que tengo que entregar esto, cumplo y se acabó, ¿no? Entonces, esa ha sido la parte frustrante. La parte como profesor muy enriquecedora de la educación a distancia ha sido con instituciones en donde se han preocupado por la parte pedagógica, por la parte tecnológica, se han acuerpado de expertos en las diferentes disciplinas que intervienen en la educación a distancia, y cuando hablamos de expertos, hablamos de gente que se han acuerpado de gente que ha trabajado en instituciones que tienen experiencia en eso, ¿no? Porque muchas veces
jalamos a cualquier persona, es que es pedagogo y aquí está. O es que es ingeniero en sistemas y lo ponemos. No, digo, como ingeniero en sistemas, pues somos muy buenos en las tecnologías, pero no es lo mismo una tecnología aplicada, no sé, en la industria de la siderurgia o a las tecnologías que se aplican en la educación y la mirada de cómo aplicarlas en la educación. Igual, un pedagogo, bueno, la mirada que tendría que tener un pedagogo con mucha experiencia en diseñar procesos de construcción de conocimientos, en fin. Entonces, ha sido muy rico cuando estás en una institución así y entonces te sientas y llega el pedagogo y te dice, no, mira, Julio, ¿qué es lo que quieres? ¿Cuál es tu, digamos, cognitivamente qué quieres lograr en tu estudiante? Pues quiero lograr esto, mira, las estrategias para poder lograr esto son estas. Tú das el conocimiento, Julio, yo te doy las estrategias como pedagogo para poder alcanzar eso. El tecnólogo te dice, ¿sabes qué? Mira, eso lo podemos montar en esta plataforma, hacer estas herramientas y tú mismo, como el profe, pues te vas enriqueciendo y vas teniendo una mirada y vas aprendiendo, ¿no? Vas diciendo, pues existe todo esto y esto lo puedo ir construyendo. Y una de las grandes cosas que yo te puedo decir que a mí como una experiencia gratificante es que la educación a distancia te permite llegar a cualquier parte del mundo. Y hoy día hay muchas instituciones, la Universidad de Innova, por ejemplo, tiene estudiantes ya de otros lugares de la República. Trabajo en otras instituciones en donde tengo estudiantes que se conectan pues, de Latinoamérica, de Japón, de China, Corea, España, y pues es muy enriquecedor porque aprendes también de tus estudiantes, ¿no? Entonces, es como lo que a mí me deja más satisfecho. Y lo otro, que bien hecha la educación, los estudiantes no tienen un límite, pueden crear muchas cosas de donde tú puedes inclusive aprender. La mirada de nosotros puede ser así, los estudiantes pueden ser así, y te ayudan a construir tu conocimiento. Yes. Bien, doctor, muy interesante todo lo que nos comenta. Hablando de lo que son los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje, ¿qué papel usted cree que juegan los sistemas gestores de aprendizaje en la modalidad de educación a distancia? Interesante las preguntas que estaban planteando. Esta también está muy buena, maestro José. ¿Qué papel juegan los gestores de aprendizaje o estos sistemas que nos van a ayudar a la administración del conocimiento? ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque yo considero que es muy importante y muy valiosa, y ya nos estamos yendo hacia la parte tecnológica. Les puedo platicar una anécdota. Hace 2014 tuve la oportunidad de hacer una consultoría para la Universidad Autónoma de Guadalajara, los conocidos los TECOS, y platicando, me toca en una de las reuniones, me platico con el ingeniero Leaño, rector y dueño de la Universidad Autónoma de Guadalajara, y me hace una pregunta, ¿no? Estábamos haciendo allí algunas exposiciones y me hace una pregunta. Y me dice, oye, Julio, nosotros tenemos la carrera de medicina. Y es la fuerte en la Autónoma de Guadalajara, pues una de las carreras fuertes es la de medicina, ¿no? Si te vas, por ejemplo, al campus Villahermosa, pues medicina está James. Y aquí en Guadalajara, igual. Entonces me dice, tenemos una gran inquietud. ¿Cómo? Y ellos utilizaban la plataforma de Moodle o LMS de Moodle. Me decía, ¿tú crees, Julio, que podamos llevar la carrera de medicina al módulo? Y entonces, pues uno se queda pues, pensando, bueno, ¿por qué viene la pregunta? ¿No? Y la pregunta tiene que ver con este papel que juega el gestor, ¿no? El LMS en este caso. El gestor tenemos que entenderlo que es simplemente el medio, es la herramienta. Como medio o herramienta yo puedo tener una gran variedad, inclusive tenemos un módulo, tenemos un neo, tenemos hasta, podríamos decir, hoy día Facebook, y con todo lo que viene con Facebook, con mentado, se me fue el nombre ahorita, de lo nuevo de Facebook. Meta.
Sí, pero lo de los mundos, ¿cómo se llama lo de los mundos? Ay, se me fue o lo verso, ¿cómo era? El metaverso. Metaverso, muchas gracias. Con todo esto del metaverso, ¿no? que esto va también a revolucionar el tema del metaverso, va a revolucionar las cuestiones de las plataformas, y para ahí va también un segmento de Facebook. Hace poquito Facebook, no tiene mucho, no más de un año, saca lo que son estas, normalmente hacíamos educación en lo que eran los grupos, ¿no? Hacíamos un grupo y desde ahí hacíamos educación. Facebook se dio cuenta que en educación tenía un gran mercado y entonces empezó a establecer lo que se llama, o a configurar un grupo como un grupo educativo y nos permite hacer guías o lecciones ya de aprendizaje. Y ahora con nuevo, a ver lo que viene muy, muy interesante, pero que estoy tocando es porque la tecnología, el papel que juega en la educación a distancia, o los gestores, son simplemente un medio. Y ese medio tiene diferentes posibilidades. Obviamente, un Facebook ahorita en este momento es mucho más reducido que un Canva o que un Neo, pero yo les puedo platicar que he encontrado cosas desarrolladas en un módulo o en un Neo que realmente no hay ningún proceso educativo. Que dices, aquí el chico entra y cuando termina este curso sale exactamente igual que como entró. Y podemos encontrar un Facebook o podemos encontrar alguna otra herramienta un poco más sencilla, pero esa herramienta está pedagógicamente bien utilizada. Es decir, cada componente tiene un sentido pedagógico, una intencionalidad pedagógica. Y entonces, aunque es menos robusto, el chico entra y con toda esa intencionalidad termina construyendo un conocimiento. Entonces, ¿qué papel juega el medio? Los gestores juegan un papel importante, sin duda alguna, pero lo más importante está en que nosotros como pedagogos o como profesores o como responsables de educación en línea, le encontremos un sentido pedagógico a cada una de las posibilidades que vamos a utilizar. Un ejemplo, y con esto termino, un foro de discusión. Un foro de discusión, alguien nos puede decir, bueno, pues es que yo hago trabajo colaborativo, aprendizaje colaborativo. ¿Por qué haces aprendizaje colaborativo? No, mira, yo los pongo a que en un foro discutan y ahí están colaborando. Bueno, espera, la metodología de aprendizaje colaborativo es una cosa y no habla de los foros. Bueno, ahí entraríamos ya con algún error pedagógico, ¿no? Siguiendo con los foros. Porque tengo foros de discusión y ahí les pongo 3 preguntas. ¿De qué tipo de preguntas son las que te responden tus alumnos? ¿No? Por ejemplo, si tú pones una pregunta de cuáles son las fases del ciclo del agua, pues no es un foro realmente de discusión, todos van a entrar a contestar, digamos, no me sé las fases del ciclo del agua, pero por decir evaporación, cae la lluvia, se va al mar, y todos van a responder lo mismo. ¿Qué tenemos que discutir? ¿No? Es un foro de discusión, ahí está la herramienta dentro de una plataforma, pero la intencionalidad pedagógica, ¿cuál es? Es que construya su conocimiento, entonces pon una pregunta para pensar. Pon una pregunta que conlleve a que el estudiante piense y desarrolle o se genere lo que llamamos en la parte pedagógica, preséntale un problema cognitivo. Por ejemplo, en vez de decirle cuáles son las fases del ciclo del agua, pregúntale ¿por qué crees que llueve? ¿O por qué crees que los océanos siempre tienen agua? Y eso lo va a llevar a tener que investigar, a buscar, pues, ¿por qué esto va a llegar a las fases del ciclo del agua y va a regresar? Pues los océanos siempre están llenos. ¿Por qué? Pues porque se evapora esa agua, pero luego vuelve a caer, se va por las montañas, y te empieza a explicar, pero ya encontró una respuesta, ya construyó su conocimiento. Entonces, ¿juega un papel importante en la tecnología? Claro, pero lo más importante es la intencionalidad pedagógica. Sí, muy bien, exactamente. Ese es un claro ejemplo, hablar del ciclo del agua, porque es una pregunta en lugar de
cuáles son las fases del ciclo del agua, como usted dice, mejor preguntas más reflexivas, ¿verdad? Que nos llegue a construir un nuevo conocimiento. Y bueno, hablar de procesos de enseñanza-aprendizaje y en esos procesos de esta metodología de modalidad de educación a distancia, tienen que haber procesos comunicativos, ¿verdad? Y entonces, bajo su experiencia, en su opinión, ¿cuáles serían estas fortalezas o debilidades en términos comunicativos de la educación a distancia? Porque se dice a veces que la educación a distancia puede ser fría porque no hay interacción física o esa cercanía, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían estas fortalezas y debilidades de la educación, de la modalidad de educación a distancia en términos comunicativos? Bueno, en la parte de, o más bien, empezaría diciendo que no una de las causas, la causa más frecuente en los casos de deserción en educación a distancia tienen que ver con problemas de comunicación. Es decir, ahí podemos darnos cuenta que los procesos comunicativos pueden tener muchas debilidades. Y no necesariamente por en sí el modelo de educación a distancia, sino más bien porque quizás los que estamos haciendo la educación a distancia no estamos lo suficientemente preparados. Fortalezas que tiene, empezaría por aquí al revés, con las fortalezas. Fortalezas, tienes diferentes posibilidades de comunicar. Tienes desde poder mandar un correo electrónico, poder hacer uso de redes sociales, poder para comunicarte con el estudiante, poder utilizar sistemas de mensajería como el Messenger de Facebook o el WhatsApp, las mismas posibilidades que te da una plataforma, ¿no? Desde poder escribir un correo en algunas plataformas, un mensaje. Entonces tienes una amplia variedad de posibilidades. Además, desde las mismas plataformas, pues yo ya no solo puedo mandarle un mensajito de texto, yo ya puedo mandarle un mensaje de audio, le puedo mandar un mensaje, un video, ¿no? Entonces, posibilidades son muchas. Fortalezas es que es muy rico el panorama. Debilidades, ahí es en donde ahí vamos a encontrar muchas cosas. Y las grandes debilidades tendrían que ver con la falta pues, de capacitación, de entrenamiento que tenemos los docentes para hacer uso de estos medios de comunicación. Por el otro lado, dentro de estas mismas debilidades es como docente acompañas al estudiante. En lo presencial, tú estás dando tu clase, observas a un estudiante que, digamos, dejas un ejercicio, están resolviendo un problema, ves que los estudiantes, o algunos no lo está respondiendo, no lo está realizando de buena manera, te acercas y lo acompañas, lo guías, lo asesoras. El mismo estudiante, si tiene dudas, levanta la mano, se acerca a ti. En la educación a distancia, pues nosotros como profesores tenemos que acercarnos o tenemos que buscar la manera de poder ver qué está pasando con el chico, qué está haciendo, cómo lo está haciendo y después dar el proceso de retroalimentación adecuado. Ese proceso de retroalimentación, bueno, en donde tú destaques de manera general, lo que puedo decir, tú destaques las fortalezas que tiene el chico, donde veas cuáles son sus áreas de oportunidad, donde le indiques qué posibilidades tiene para corregir y cómo puede corregir ello. Muchas veces solo nos limitamos a decirle, pues tú tienes un 5 en tu tarea. Pero en ese 5, pues, pero ¿y por qué? ¿No? El estudiante va a decir, ¿por qué tuve un 5? Cosa diferente en la presencial, donde le podemos decir, oye, está mal, y el chico nos dice, ¿por qué, profe? Ah, mira, es que esto, lee el capítulo tal o revisa esto. Pero en la distancia eso a veces se complica. No es que sea difícil, sino es esa parte que nos hace falta trabajar en los docentes. Ahora, esta es una primera mirada de los procesos comunicativos. La otra, dentro de la comunicación, yo retomaría a Lorenzo García Aretio, que sin duda alguna es uno de los gurús de la educación a distancia y muchos modelos educativos de las mejores universidades del mundo están basadas en lo propuesto hace ya varias décadas por García Aretio y que en ese momento fue tachado de loco.
Y García Aretio, a la educación a distancia le llama diálogo didáctico mediado. Así le llama él a la educación a distancia. Dice, la educación a distancia, mi modelo es el modelo del diálogo didáctico mediado. Y tiene que ver con el proceso de comunicación. Él dice, la educación a distancia, así como en la presencial existe un diálogo en donde el profesor va dialogando con el estudiante para guiarlo, en la educación a distancia debe de existir un diálogo entre el profesor y el estudiante, el profesor, etcétera, pero inclusive, dice García Aretio, los mismos recursos tienen que hablarle al estudiante. ¿Sí? Ya no es el profesor el que va a dar la clase, es ese recurso que le va a hablar. Entonces, pensemos en y voy a poner un ejemplo y con esto termino. Un PDF, ¿no? Hoy día es clásico que muchos de nosotros subamos un PDF como una lectura, y esa lectura tiene 50 hojas, por decir, 80 hojas. Y le dice, ¿sabes qué? Pues hay que leer el capítulo tal. Entonces dice García Aretio, a ver, desde la parte instruccional, y aquí es en donde entra también el juego, una de las cosas donde entra el diseño instruccional es, a ver, ese recurso no le está hablando al estudiante. ¿Y por qué no le está hablando al estudiante? Porque hagan de cuenta que llegan a la presencial y le dicen, lean estas hojas. Y el estudiante, pues lo leo y... Entonces, tú le tienes, el recurso le tiene que hablar, la plataforma le tiene que decir, a ver, mira, y eso es la parte instruccional, ¿no? Le tiene que decir, a ver, el día de hoy o con esta actividad conocerás las fases del método científico. Para ello, deberás realizar la lectura de Juan Pérez Colote de la página 1 a la tal, en la cual vas a identificar los 5 pasos que componen este método. Entonces, desde ahí estás dialogando con el estudiante. Le estás diciendo qué esperas lograr con la actividad, cómo se va a lograr eso y qué necesita entregarte para dar la evidencia de que lo logró. Entonces, el chico ya va a la lectura con una claridad. Tengo que identificar los pasos del método científico. A diferencia de que le digas, ahí está la lectura, léela y hazme un mapa mental. No me habló el recurso. Entonces, en la educación a distancia, la comunicación es muy importante. Hay ventajas, hay fortalezas, como dice, como salía la pregunta, hay debilidades, pero una cosa valiosa de Recuperando a García Aretio es que la misma plataforma, los mismos recursos le tienen que estar hablando al estudiante. Y justamente lo que decía anterior, ¿no? Esa intencionalidad, como dice, por eso la claridad de la actividad, porque tiene una intencionalidad, no solamente mandarlos a leer y ya, sino a partir de una lectura van a encontrar elementos importantes que justifican el por qué hacer la lectura, la intencionalidad y justificación pedagógica. Y bueno, sabemos que trabajar a distancia también lo podemos hacer, como comentaba hace ratito, sobre todo cuando estamos hablando de que está siendo mediada por la tecnología y a través de una plataforma como son las LMS, que son gestores de aprendizaje. Y bueno, se puede trabajar de manera síncrona y asíncrona, pero ¿por qué esta recomendación de trabajar en estos dos formatos, síncrono y asíncrono? También es interesante la pregunta, todas las preguntas son muy buenas. Hay mucha gente que recomienda efectivamente el trabajo síncrono y asíncrono. Voy a regresarme un poquito y primero, ¿qué es lo que tenemos que definir? Y es, digamos, en donde empieza a ocurrir un poquito la confusión epistemológica de las diferentes cuestiones que hay. Vamos a partir que ya estamos epistemológicamente en la primera gran categoría, estamos en la educación a distancia. Después bajamos un nivel y vamos a suponer, vamos a estar ya en donde entramos a una categoría que tiene que ver con la educación a distancia mediada por tecnología o mediada por cuestiones digitales. Y ahí teníamos educación virtual, educación online o educación remota
remota de emergencia. Si yo hablo de educación virtual como tal, en su definición, no tiene componentes síncronos. Es una educación que tiene que ser, en todos sus componentes, digamos, va a ser, digamos, en la parte de tiempo va a ser asíncrono. Y tiene una razón de ser. ¿Por qué asíncrona? Porque son cursos o es una modalidad diseñada para aquel que no puede entrar a una clase en una determinada hora. Sino yo entro al momento en el que mis tiempos se organizan. Si estoy en la modalidad online sí tiene un componente síncrono, que básicamente son estas clases, por ejemplo, ¿no? Y está el componente de la educación, perdón, el de la educación remota de emergencia. Esta educación remota de emergencia también tiene lo síncrono y lo asíncrono. Entonces, teniendo esos tres, para poder contestar la pregunta, hoy día se habla mucho de tener componentes síncronos y asíncronos, pero tenemos que contextualizar en dónde lo estamos ubicando, ¿no? ¿Lo ubico en online, lo ubico en virtual o lo ubico en educación remota de emergencia? Si lo ubico en la educación remota de emergencia, que es lo que estamos haciendo la gran mayoría, sin lugar a dudas es necesario tener ese componente síncrono. ¿Por qué? Porque el estudiante va a tener muchas dudas, tanto técnicas como propias de la disciplina que le estoy enseñando. Es un estudiante que no tiene las competencias para autoestudiar, para, digamos, todos estos autos que se tienen, autoaprender, autogestión, etcétera. Entonces tenemos que tener un componente síncrono para poder guiar, para poder estar con el estudiante, decirle, bueno, cuáles son tus dudas, o incluso dar una parte de los contenidos de la clase. Entonces es importante acompañar al estudiante, que el estudiante nos vea, que nosotros veamos los rostros de los estudiantes, podamos saber que si tienen dudas, no como nos ocurría en lo presencial, entendieron y nos decían, sí, pero ya veíamos en la cara que no habían entendido nada. Entonces, es importante. Entonces, en la educación remota de emergencia, sin lugar a qué es lo que estamos haciendo todas las escuelas que nos fuimos de golpe a esto, es importante y valioso tener el componente sincrónico. El asincrónico, pues bueno, es una posibilidad también, o es importante porque uno de los grandes errores, uno de los errores que se han presentado es que hemos pensado que hay escuelas, muy pocas, afortunadamente, que han pensado que vamos a dar las clases en línea de las, no sé si el horario es de 8 a 2 de la tarde, de 8 a 2 de la tarde todos los días. Entonces, imaginemos un niño sentado en una computadora de 8 a 2 de la tarde, pues no es nada interesante, ¿no? Sobre todo, si pensamos en otros modelos educativos como el finlandés, etcétera, o si nos vamos a la misma taxonomía de Bloom, en donde está el componente cognitivo, que ese sí, con que lo tenga yo sentado al día, avanza. Pero también tenemos el componente en la taxonomía de Bloom, tenemos el cognitivo, tenemos ese fue el nombre, el movimiento, ese fue el nombre del componente. Como kinestésico, por así decirlo, ¿no? Que tiene que ver con los movimientos. O sea, el chico se tiene que mover para aprender, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos que manipular, etc. Y por otro lado está el componente emocional. O sea, son tres componentes que están en la taxonomía de Bloom. Entonces, sentado solo está haciendo uno, los otros dos no están haciendo. Bueno, en esta partecita, y regresándome ya a la pregunta, tenemos una educación en línea en donde la tecnología como tal me ayuda, pero necesitamos que ese chico haga otro tipo de actividades o haga más cosas para poder construir ese conocimiento que necesita, ¿no?
Entonces, claro que me perdí un poquito en la pregunta. Si me la puedes repetir, porque ahorita se me fue el... Ahí Sí. ¿Por qué se recomienda trabajar de manera síncrona? Y nos hacía esa aclaración de que, pues, dependiendo el formato en el que estemos trabajando, es donde vamos a trabajar, ¿no? Sí, y Galia está participando. Entonces, el niño podemos tenerlo cierto tiempo en una clase presencial y otra parte que la trabaje de manera asíncrona, ¿no? O sea, que vaya y trabaje en el patio de su casa, experimente con el acompañamiento de papá, mamá, o si ya es más grande, experimente él en campo, etcétera, y luego me entregue la evidencia. Entonces, tenemos que tener esa parte síncrona-síncrona. Esto es en la educación remota. Si ya nos vamos a la parte virtual, ahí sí, la pregunta ya no tendría cabida. En una educación virtual, por definición epistemológica, no entra el componente síncrono. Es 100% asíncrono. Los procesos virtuales son 100% asíncronos. Y si nos vamos a online, ahí también por definición epistemológica, o por, digamos, de una cuestión epistemológica, Únicamente síncrono. Tenemos que tener componentes síncronos, es correcto, ¿no? Entonces, ahí, por eso es importante ir como con la primera pregunta es clave que hicieron, porque eso ya nos va a permitir dónde no, qué tenemos que hacer, qué no. Entonces, hemos estado trabajando nosotros que todavía sí manejamos las tecnologías, pero esta modalidad, entonces hemos estado trabajando en esa que la verdad no tenía conocimiento, es remota de emergencia, ¿verdad? Así es. Nosotros hoy día hemos estado trabajando en educación remota de emergencia. Y es muy interesante, una recomendación ampliamente de que podamos revisar diferentes bibliografías, literaturas al respecto, porque inclusive una cosa que a mí me ha gustado de la gente que ha trabajado este tema es que han ido mucho más rápido por las mismas necesidades, han avanzado más rápido que los que trabajaban en educación online, que los que trabajaban en educación virtual, y ya hay propuestas de cómo evaluar la educación remota de emergencia, cómo evaluar los resultados de la educación remota de emergencia. Inclusive ya hay resultados a partir de esos modelos de evaluación. Entonces, por ahí está interesante porque ponen una posibilidad a las instituciones educativas de agarrar esos modelos de evaluación y poder evaluar si actuamos de buena manera, de regular manera o no nos fue tan bien en esta educación remota de emergencia. Y se evalúan diferentes aspectos, desde las partes, digamos, tecnológicas, desde las partes de las competencias de los docentes, de los estudiantes, del docente y el discente, desde las partes pedagógicas. Hay varios elementos que se revisan y además esas metodologías te permiten, algunas instituciones lo que han hecho es, por ejemplo, lo aplicaron en el segundo semestre del 2020, lo aplicaron al finalizar el primer semestre del 2021 y han hecho comparativos. Si la universidad o el centro educativo tuvo mejoras con respecto a los resultados del ciclo anterior. Entonces, ahí van viendo si van avanzando, ¿no? Y es importante hacer esta evaluación. Muy interesante esto de hablar de síncrono y asíncrono, y yo creo que muchos hemos estado equivocando cómo implementar estas dos divisiones, y pues prácticamente la pandemia nos obligó a tratar de incorporar todo lo que tuviéramos a la mano para sobresalir y para sobrellevar lo que es las clases. Hablando del acceso y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, pues derivado de la pandemia, obligó que todos a su casa y pues desde ahí, como pudieran las escuelas llevarlo. Nosotros ahí en la Normal Superior, de igual manera, se está trabajando hasta todavía hoy día a distancia. Y la pregunta es, ¿considera que el acceso a la modalidad de educación a distancia está determinada por la desigualdad social que predomina aquí en México? Sin lugar a dudas, ¿no? Sin lugar a dudas,
El acceso, pues que tiene que ver con la brecha digital, pues está condicionada por el tema social, ¿no? Esa estratificación social que hay, pues de una u otra manera también impacta en el acceso a la tecnología. Y al hablar del acceso a la tecnología o al hablar de esta brecha digital, no solo tendría que ver en términos a mi condición me permite acceder a un dispositivo electrónico, mi condición me permite acceder a una señal de internet, que podríamos representarlo o visualizarlo de esta primera parte. Si yo vivo en una comunidad o yo vivo en la ciudad, ¿no? En la ciudad donde incluso hay parques con acceso a internet gratuito, en fin, no vemos de repente a chicos en los parques conectados. Pero si nos vamos a una comunidad, pues en esa comunidad muchas veces, bueno, muchas veces, en algunas ocasiones, el presidente municipal no paga el servicio de luz, se quedan sin luz en donde está el centro comunitario para acceder a la internet. Bueno, entonces, ahí hay una condición. Pero también hablando de este acceso, de esta buena pregunta, tendríamos que ver en este sentido la brecha digital y que tiene que ver con las desigualdades sociales, es la brecha digital ya no es el acceso nada más como tal al medio, sino el uso que le das al medio. Entonces, yo puedo tener acceso a una computadora, pero ¿qué uso le doy? Y entonces también eso se ve condicionado, desafortunadamente, pues por el medio en el que estás, ¿no? Entonces, en algunos medios podrá ser, yo puedo tener un dispositivo inteligente, un smartphone, y ese smartphone estarlo utilizando más para cuestiones del chisme, del Facebook, de la farándula, de las noticias amarillistas, de todo ese tipo de cosas, ¿no? Y a lo mejor otra persona pues, puede estar accediendo al mismo dispositivo, pero a otro tipo de contenido, ¿no? Entonces, también tendría que verse por ahí. Pero sin lugar a dudas, ¿se condiciona el acceso a la educación a distancia derivado de mis condiciones socioeconómicas? Sí. Y es una de las grandes barreras que me parece, lo hemos experimentado todos nosotros, que nos ha llevado a complicaciones en esta educación remota de emergencia. Claro, también cabe señalar que de repente no falta el estudiante que abusando de eso, agarra y te dices, ay, qué profe, es que aquí en mi comunidad no hay internet. No hubo internet el fin de semana y no pude avanzar. Pero bueno, son los casos menos, ¿no? Entonces, pero sí, mi respuesta sería que sí, maestro José. Sí, nos hemos topado con esos detalles. Y hablando de lo que usted dice, que no es solamente pues, las condiciones, sino que el saber cómo utilizar lo que es la tecnología, ¿qué papel jugarían las competencias digitales en lo que es la modalidad de educación a distancia? Creo que ese es uno de los, pues, uno de los actores, por así decirlo, más importantes. Y lo vamos a ver en los dos grandes actores, otros actores, ¿no? Que sería el docente y el discente. Entonces, el docente, al hablar de competencias digitales también, tendríamos que revisar sobre qué, digamos, qué categorías, igual entraríamos en la parte epistemológica, qué categorías vamos a utilizar dentro de las competencias digitales. Pero voy a agarrar para redondear mi comentario, vamos a tomar las competencias digitales de acuerdo a la UNESCO. La UNESCO marca una serie de criterios en cuanto a competencias digitales para el profesorado. Y habla que el profesorado, digamos, un primer gran grupo, tiene que ver con que el profesor sabe usar la tecnología. Ese es un primer nivel de competencia digital. Sé usar el PowerPoint, sé usar un Word, sé usar un Genial. Un segundo nivel, dice, de estas competencias digitales para el profesorado es, ok, pero las sabes utilizar
para tus labores académicas. Ah, sí, sé usar un PowerPoint para generar una presentación para una conferencia que voy a dar con mis chicos. Sé usar tal herramienta para eso. Ese es un segundo nivel, es decir, el primer gran rubro es conozco la herramienta, sé usar la herramienta. Segundo, sé usarla para una cuestión académica. Y el tercero, muy importante, y aquí es en donde, es a donde tenemos que apuntar, es la UNESCO nos dice que el tercero es, tú sabes utilizar la tecnología para generar procesos de construcción de conocimiento. Es decir, ya no es sé usar el PowerPoint, o en el segundo nivel, sé usar el PowerPoint para generar una presentación de un tema. El tercer nivel es sé utilizar el PowerPoint para generar un problema cognitivo en el estudiante y a partir de ello que el estudiante construya conocimientos. Entonces, es un PowerPoint que probablemente va a plantear un caso, en vez de tener las fases del ciclo del agua son tantas, es un caso, puede ser la pregunta que decíamos en el foro, ¿por qué llueve? Y desde ese PowerPoint tener una serie de recursos, enlaces que el chico pueda revisar, a ver por qué llueve, aquí hay un video, aquí hay esto, aquí hay el otro, y entonces el chico empieza a construir su conocimiento. Y a partir de revisar ese PowerPoint que nada más trae una pregunta y una serie de enlaces, el chico regresa y me dice, profe, ya vi la presentación y pues le tengo la respuesta. Llueve por tales y tales y tales y tales y tales y tales. Entonces, ¿es importante la competencia digital en el profesor? Sin duda, pero no la debemos de ver solo como la competencia digital de le enseño a usar Word, le enseño a usar PowerPoint y le enseño a usar Genial. Competencia digital en el primer nivel de competencias digitales. Lo tenemos que llevar al segundo, es ahora úsalo para la educación con una intencionalidad pedagógica, pero en el tercero, ahora que construya conocimientos el estudiante. Ese es en el profesor. Y las competencias digitales, hablándolas desde el estudiante, pues también son tan valiosas como en la del profesor o tan necesarias, porque de la misma manera, las competencias digitales en un chico no las tendríamos que ver. También hay diferentes clasificaciones, la ONU tiene una, les recomendaría por ahí las competencias digitales para estudiantes de secundaria, me parece, sí, de secundaria de Argentina, el Ministerio de Educación de Argentina, que hace una muy bonita clasificación de competencias digitales en estudiantes. Y para no alargarlo, porque ahí son varias, partiríamos también, no es solo que el estudiante tenga una competencia de manejarla, sino de cómo la uso de manera productiva. Es decir, yo puedo saber usar el Word y puedo saber usar el Excel, pero ahora como estudiante, ese Excel en mi contexto académico o inclusive en mi contexto personal, laboral, etcétera, cómo ese Excel me hace más productivo. Y esa tendría que ser la mirada de la competencia digital, que tú tienes una herramienta y sabes cómo volverte más productivo en tu contexto a partir de esa herramienta. Entonces, cuando tengamos esas competencias como estudiantes, cuando tengamos estudiantes con esas competencias, pues van a ser estudiantes que solito van a ir avanzando en la educación a distancia. Solito, y nosotros ahí sí vamos a ser más bien facilitadores, ponerles el menú de opciones, de posibilidades, y ellos van a ir escogiendo, quiero esto, y así voy construyendo mi conocimiento. Así es, doctor, me gusta el concepto de facilitadores, ¿no? O algunos le están llamando como guía pedagógico. Y entonces se les da toda esa gama o esas posibilidades a los alumnos para que puedan construir sus aprendizajes a partir del uso orientado a la educación, ¿verdad? De las tecnologías. De hecho, así hay una materia que estuvimos dando en el plan 2012, en las normales, que se llamaba las TIC en la educación, y justamente hacía esa afirmación, donde una cosa es conocer la herramienta y otra cosa es darle esa orientación a cuestiones de aprendizaje. Y bueno, sabemos que en este escenario educativo
aparecen los personajes o los actores principales, que son el docente, alumnos y padres de familia, como esta trilogía indivisible, ¿no? Pero en educación normal, que ya es educación superior, pues yo creo que todavía tiene mayor relevancia el compromiso que tienen dos personajes, que sería el docente y los alumnos. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿cuál sería el rol ante esta modalidad a distancia? ¿Cuáles serían los roles que juegan el docente y los alumnos en este tipo de modalidades? También, bueno, muy interesante esta posibilidad, ¿no? Que imparten ahí en el centro educativo, la normal a sus estudiantes en esta materia que nos comentaban, y la cuestión del facilitador. El rol, empezamos con el rol del docente, hablamos de guía, hablamos de facilitador, y hace poquito leía justamente a Gastón Mialaret, uno de los, pues es psicólogo educativo, y hablando de la cuestión de la facilitación y las diferencias que hay, porque a veces, ¿qué entendemos por ser facilitador? Y a veces pensamos que facilitar es darle el conocimiento al chico, ¿no? Entonces, pues soy un facilitador, le doy la clase en una sesión en línea, o le doy un recurso donde ya viene todo ahí el conocimiento. Y hablaba esta persona, me hablaré. Facilitador es el que facilita la construcción del conocimiento, no el que te facilita el conocimiento, sino es el que te facilita que construyas tu conocimiento. Son dos cosas que inician con la misma palabra, pero terminan diferente. Uno te facilita el conocimiento, aquí está tu PDF, hijo, aquí está tu presentación con todo, estúdialo y ya. Y el otro, que es el verdadero facilitador en la educación a distancia, es el que te dice, perdón porque creo que está acabando la batería, perdón por el corte, el otro es el que te va a facilitar, te va a dar digamos, una serie de posibilidades para que tú construyas tu conocimiento, ¿no? Y esto se resuelve con lo que hemos estado platicando. El facilitador malentendido es el que te va a dar el PDF con todas las fases del ciclo de la vida. El facilitador en la educación a distancia, que te va a llevar a construir tu conocimiento, que es el que buscamos, es aquel que te va a poner un reto cognitivo. ¿Y qué es lo que te va a facilitar? Recursos y posibilidades para que tú, a partir de esas dudas, empieces a buscar, a ver, aquí el profe puso esto, tal vez aquí encuentro esto, o aquí puso un video, seguramente aquí algo tiene que ver, y el chico empieza a generar ideas, ¿no? Si nos vamos a la educación presencial, otro ejemplo un poco más claro de la diferencia entre facilitador malamente entendido y facilitador adecuadamente entendido, pensemos en la educación en Japón de las matemáticas, en la educación presencial. Entonces, cuando le enseñan al niño a multiplicar en Japón, en México, somos ese facilitador malentendido, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Casi le decimos al niño 2 por 2 es 4, 2 por 3 es 6, y así nos la damos. ¿Qué hice? Le facilité el conocimiento. Aquí está la tabla de multiplicar, apréndetela de memoria. En Japón es más bien, a ver, mira, al niño le ponen, en vez de enseñarle, como habíamos hecho el ejemplo, al niño agarran y le ponen y le dicen, a ver, hijo, tú tienes 2 manzanitas, aquí tienes 2 manzanitas y aquí hay otras 2 manzanitas, ¿cuánto te da? 4. Bueno, ¿cómo lo representarías? ¿Qué harías tú para representar esto que hacemos? Con números, y entonces el chico empieza a intentar representar esos números. Recordando que las matemáticas es una representación de símbolos y letras de la realidad. Entonces, a partir de eso los japoneses dicen, pues yo le presento la realidad, y al revés, que ellos la representen con símbolos y números. Entonces los niños empiezan a jugar, a ver cómo, y
dan una representación, que esa representación es su lógica. Entonces el niño, cuando más adelante tú le preguntas cuánto es 3 por 5, lo que hace el chico es, 3 por 5. Cuando vimos lo de 2 manzanas y 2 manzanas que daba 4, lo representé de esta manera, que digamos, para los que somos ingenieros, es su algoritmo, ¿no? Hizo su propio algoritmo, pues entonces lo que hace cuando viene 3 por 5 ya tiene su algoritmo. Y agarra y dice, pues 3 por 5 están. Entonces al niño japonés de preescolar le dices, ¿cuánto es 300 por 500? Y te lo va a contestar. Le va a llevar tiempo, pero te lo va a contestar. El niño mexicano de primaria, tú le dices cuánto es 7 por 8 y te contesta, no, pues estoy apenas en la tabla del 5. No he llegado a la del 7. ¿Cuál fue la diferencia? Uno facilitó el conocimiento y como no le ha facilitado la tabla del 8, pues no te la responde. Y el otro facilitó la construcción de conocimientos. Entonces, como el niño sabe construir su conocimiento, cuando le dices cuánto es 30 por 50, pues construye a partir de lo que ya tiene. Entonces, el rol del profesor debe de ser un facilitador, no un facilitador de conocimientos, un facilitador de la construcción del conocimiento. Entonces tiene que generar procesos constructivos. Ese sería el rol del profesor. Y el rol del estudiante es sin duda uno de los grandes retos que tenemos también, porque tiene que ser un estudiante activo. Y cuando hablamos de un estudiante activo, también hay que platicar un poquito de las diferenciaciones muy importantes para ir tomando la parte pedagógica o tecnopedagógica, si hablamos de educación a distancia. Recuerdo alguna vez un maestro, o algún maestro nos decía, bueno, pues es que mis chicos son muy activos. ¿Y por qué son activos? No, me entregan, los pongo a hacer 10 tareas a la semana, me entregan esto, me entregan el otro, no, sí, súper activos. Pero ese no es el concepto de un estudiante activo. Un estudiante activo no es el que hace 20,000 cosas. Un estudiante activo es el que participa en la construcción de su conocimiento. Entonces, digamos, ese estudiante que cuando tú le pones la pregunta ¿por qué llueve? El estudiante activo es el que va a agarrar y va a tratar de investigar por qué llueve. Va a tratar de buscar. Ese es el concepto del estudiante activo. Ese chico que tiene la inquietud por querer investigar, por querer aprender, por querer conocer, construir su conocimiento. Y no un estudiante que sea, digamos, como una maquinita de entregar tareas, porque ese no lo necesitamos en la educación a distancia. Como tampoco necesitamos al que no quiera hacer nada. Entonces, las autos que hemos manejado durante mucho tiempo, un estudiante primero con la capacidad de autoaprendizaje, ¿no? Sea capaz de autoaprender, sea capaz de autogestionar, pues autogestionar todos los recursos que tiene, incluyendo su propio tiempo. Y yo diría que con esas dos, aunque hay más autos, pero con la de autoaprender y autogestionar, tenemos de ganancia para que podamos, y con un profesor que realmente facilite los procesos de construcción de conocimientos, podríamos tener, digamos, mayor éxito en los fines de la educación, que es, dentro de los fines de la educación, es preparar a nuevas generaciones capaces de atender las problemáticas de su contexto. Y fíjese, doctor, ahorita que habla de los roles, y que me parece muy importante cómo distingue cada uno de ellos, que están íntimamente ligados, ¿no? Estos dos actores se relacionan mucho, pero, por ejemplo, en el caso del docente, hablaba de esta precisión en donde el docente debe facilitar, no el conocimiento, la construcción del conocimiento, y darle los recursos necesarios. Y fíjese que ahorita, con todo lo que nos dijo, me acaba de hacer un resumen de este libro que escribió el doctor Gilberto Aguilar. Es un maestro que ya está jubilado de la escuela y nos dio clases en la maestría en educación secundaria y de la normal superior. Y en este libro él justamente habla de que
ante un conflicto cognitivo, cuando el docente, por ejemplo, hablando de un problema matemático donde el alumno pues ya encuentra, se empieza a querer arrancar los pelos tratando de resolver el problema y todavía no puede, entonces el docente entra en acción en un proceso de andamiaje. Él utiliza ese concepto de andamiaje para ayudarle, como hablando de un escalón a otro, en las escaleras necesitamos un andamio que nos facilita subir del nivel de un escalón a otro. Bueno, en el caso de los alumnos, el profesor funciona como andamio para que el alumno pase de un nivel a otro, pero un nivel cognitivo, ¿verdad? Entonces, es lo que me decía, el docente le da los recursos, no le da las respuestas. Y eso también nos lo decían otros compañeros maestros ahí con mucha experiencia, y es justamente lo que dice de manera esencial en este libro. Y bueno, maestro, prácticamente esas son las preguntas que teníamos para esta entrevista relacionadas con el tema de educación a distancia, y nos ha dejado muy en claro algunos conceptos y la definición y la categorización y por qué la distinción de cada uno de esos conceptos. Maestro Francisco, ¿algo que usted quiera agregar? Sí, doctor, la plática estuvo genial, la verdad disipó muchas dudas que tenía y al contrario, me dejó con más emoción para ver lo que es este proceso y en realidad llevarlo bien a la escuela normal, porque ahorita la verdad sí no estamos haciendo muy bien esta división, esta clasificación. Pero muy buena su plática. Le agradecemos mucho la participación en esta pequeña charla y pues esperando poder participar con usted más adelante, poder tener pues más pláticas y conversaciones de esta índole. Pues al contrario, muchísimas gracias a los dos maestros. La verdad es que muy rica la plática en el sentido de las preguntas, también como las fueron conceptualizando. Y sí, con todo gusto, pero primero espero haberles apoyado, ayudado. Y con todo gusto, cuando quieran, nos aventamos una platiquita así en línea, algo, inclusive hasta para los profes ahí de la normal, si así lo consideran, podemos hacer algo interesante sobre esto, sin ningún compromiso. Es que el de poder generar una red de colegas que podamos ir construyendo mejores procesos educativos. Eso me parece importante. De hecho, el ingeniero Francisco es coordinador del Centro TIC de Educación ahí en la Normal Superior. Y luego él tiene contactos, o no sé cómo es que está esta red de escuelas normales, ¿verdad, Paquito? Sí, de hecho, lo que se está tratando, dijeron ahorita estamos en pañales, es tratar de que la normal superior sea punta de lanza en lo que es incluir, váyase la palabra, de la tecnología en lo que es la vida cotidiana de los docentes, del personal administrativo y de los alumnos. Porque, como dice, las competencias que se presentan en los docentes, pues algunos sí tienen nivel 1, algunos tienen nivel 2, algunos que pues, son la mayoría que son más jóvenes, sí llegan a ese nivel 3, pero hemos dado cuenta de que no solo los docentes carecen de esas competencias, sino que también los alumnos, aunque comentan que pues ya tienen el chip y ellos manejan las computadoras y al derecho y al revés, pero en realidad pues no tienen esa competencia de poder enfocarlas a un proceso educativo. Así es, sí, totalmente de acuerdo. En el caso de los chicos, sí son muy buenos para el WhatsApp y el Facebook y 20,000 cosas, ¿no? Y ven Instagram. Instagram, y ven la laptop como algo anticuado. Pero para ser productivos con ello, ahí sí están, pero perdidos, ¿no? Y bueno, es una posibilidad que tenemos. Y sí, pues si en algún momento ven la posibilidad conveniente de que platiquemos, hagamos una platiquita con los profes, así virtual, algún tema, pues lo platicamos y sin ningún problema hacemos alguna mesa de plática por ahí. Muy bien, excelente. Y muchas gracias, doctor. La verdad, muy enriquecedora esta charla. Aprendí muchísimo. De hecho, ya tenemos ahí otras categorías que podemos proponer para seguir ahondando en este tema de educación a distancia. Excelente. Pues bueno, muchas gracias a ustedes. Les deseo mucha suerte en su doctorado y a ver si por ahí nos vemos más adelante. Que estén bien, cuídense mucho. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches.